de lo que es vectores, ¿sí? Vamos a comenzar con ese ejercicio y después vemos la otra parte del práctico 1, que es sistemas de coordenadas. Bueno, se trata de los ejercicios 15, 16 y 17, ¿sí? 15, 16 y 17 del práctico, que está referido, como les decía, a ángulos entre vectores. Ya lo pasé para acá, acá es mejor para escribir. Bueno, lo que hay que saber acá, a ver dónde. Ahí está. Lo que hay que saber es cuál es la fórmula a trabajar acá. Se basa en lo que es la definición de producto escalar, perdón, de producto punto. Sí, producto escalar o producto punto. O sea, el vector A multiplicado escalarmente con el vector B es igual al módulo del vector A por el módulo del vector B. ¿Sí? ¿No se ve? A ver. Bien, gracias por ahí. Confirme. Ahí está. El módulo del vector A por el módulo del vector B por el coseno del ángulo que forman los vectores entre sí. Ese alfa sería este ángulo acá. Es el ángulo comprendido entre los dos vectores. ¿Sí? Eso se refiere con ángulo entre vectores. Y bueno, en el 15 tenemos para calcular el ángulo entre dos vectores que están en el plano, que serán las componentes. En el 16 está para calcular ángulo entre vectores en el espacio tridimensional. Y en el 17 les da la gráfica de dos vectores en el plano. Lo que habría que hacer es, bueno, ver cuáles son las componentes de esos vectores y continuar igual que con el ejercicio 15, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, como nosotros tenemos, esta es lo que se conoce como definición de producto escalar. Esta es la definición de producto escalar. ¿Sí? También llamado producto punto. Como nosotros queremos saber cuánto es alfa, o eso es lo que nos piden, o sea, el ángulo entre los dos vectores, lo que habría que hacer es despejar coseno de alfa. Entonces nos va a quedar, para despejarlo, el producto de estos módulos deberíamos pasarlo dividiendo. Entonces va a quedar el producto escalar A por B, el producto punto, que eso es un número, dividido en el producto de los módulos, y eso da igual a coseno de alfa. Coseno de alfa. De lo cual ahí para despejar coseno tenemos que aplicar arco coseno, ¿verdad? Entonces nos va a quedar que alfa es igual a arco coseno, o sea, la inversa del coseno, arco coseno de este cociente. En el numerador está el resultado del producto escalar y en el denominador el producto de los módulos de esos vectores. ¿Sí? Esa es la fórmula entonces a aplicar para calcular el ángulo, para determinar cuál es el ángulo entre los dos vectores. Así que bueno, pasemos en el ejercicio 15, ¿verdad? En el ejercicio 15 copiamos el vector A, tiene componentes menos 1, 3. El vector B tiene componentes 3, 2. Bueno,
de acá del vector A, lo que tenemos que necesitamos es el módulo de ese vector, o sea, la longitud. ¿Sí? El módulo, ¿se acuerdan que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes? O sea, de menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Así que ahí nos da que el módulo de A, eso es lo que necesito porque ese es el valor que va acá en el denominador, ¿no? Uno de los valores que va en el denominador. Queda 9, 10, raíz de 10, ¿no es cierto? Raíz de 10. Raíz de 10. Raíz de 10. Bueno, lo mismo hacen para el vector B, calculan su módulo con la misma fórmula. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes. Entonces, en este caso es 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Está bien así? Sí. 9 y 4, 3. O sea que módulo de B es raíz de 3. 3. Bien. Y el otro valor que tenemos que calcular es el resultado del producto escalar. A punto B. Producto escalar. Y se acuerdan que ese se multiplican las componentes correspondientes y se suman esos productos. O sea que es menos 1 por 3, menos 1 por 3, o sea, este con este, ¿no? Y después va este, uy, queda como confuso y parece como que se multiplican entre sí las componentes, pero no, es la primera componente del vector A con la primera componente del vector B, ¿sí? Así se multiplica. Este con este con este. Y se suman los resultados. Más 3 por 2. Así que el producto escalar, hay que hacer esos productos y la suma después. Menos 3 más 6, queda 3 positivo. O sea que esos son los 3 cálculos que hay que hacer para plantear entonces. Con esto de acá, más estos valores de acá, ya podemos plantear entonces que la medida del ángulo alfa entre esos dos vectores es igual a arco coseno de, en el numerador va el producto punto, va este, ¿no? El 3, el producto escalar, dividido en el producto de los módulos, que sería raíz de 10 por raíz de 3. Bueno, eso les debería dar la medida del ángulo, entonces ya tienen que poner la calculadora eso. Tienen que fijarse si está en grados sexagesimales o en radianes la calculadora. Los ejercicios, los resultados en el parcial, por ejemplo, que se les da opciones de resultados, generalmente pueden estar en radianes, así que acostúmbrense a trabajar con la calculadora en radianes también. ¿Sí? No sé, hasta ahí ya copiaron, quieren preguntar algo. Eso es todo, digamos, el procedimiento para el cálculo del ángulo entre dos vectores. ¿Sí? A ver cuánto da, a ver si tengo acá anotado el resultado. Raíz de 13. No, tienen que hacer ese cálculo y eso le va a dar en radianes. Calcúlenlo en radianes. Eso. Pongan la calculadora en radianes. A ver. A ver si lo hacemos acá en la calculadora. Calculadora. A ver, yo acá que tengo.
¿sí? Cambia las radianes, ahí ponemos shift coseno de 3 dividido, paréntesis, ponemos raíz de 10, ¿a dónde está? A ver. Raíz de 10 por a ver acá, como ponemos un espacio. Y es por 13, pues. Un paréntesis. Paréntesis. Bueno, voy a sacar la calculadora de acá. Calculadora. Acá les digo, hay que cambiar el modo DEC sería en grados sexagesimales, que la vuelta son 360 grados. Ahí está en radianes, o sea que ahí la vuelta son 2 pi radianes. Entonces acá tenemos que poner a ver, ¿dónde está la inversa acá? Bueno, lo vamos a Google. A ver, arco coseno, le pongo arco coseno de 3 dividido, paréntesis, SQRT de 10 por SQRT de 13. A ver ahí. Le tiene que dar 1,30 radianes o lo que es equivalente 74 grados con 74. ¿Sí? Eso lo tiene que dar la calculadora. ¿Sí? Ese sería el ángulo en radianes o en grados sexagesimales. Y acá está cómo es la conversión, por si no se acuerdan cómo es para convertir de radianes a grados sexagesimales. A la cantidad que les da en radianes la calculadora la multiplican por 180 y la dividen en pi radianes. Y eso les da ya en grados sexagesimales. ¿Sí? Ahí está entonces cómo se calcula el ángulo. ¿Estamos? Bueno, el 16 es lo mismo. Volvamos acá. El 16 es lo mismo, salvo que lo que tiene es una tercera componente más. O sea que el módulo va a ser sumándole el cuadrado de la tercera componente ahí bajo la raíz. Y en el producto escalar van a tener que hacer un tercer producto que sea la multiplicación de las terceras componentes entre ellas. Eso sería el 17. El 16, perdón.
Y en el 17, fíjense que está dado en modo gráfico. Entonces acá ustedes tendrían que sacar cuántos son las componentes, cuánto valen las componentes del vector. Por ejemplo, el vector U tiene componentes 3, 1. Entonces se fijan a dónde finaliza el vector. Como está representado a partir del origen, entonces las componentes son igual a las coordenadas del punto terminal del vector. 3, 1. Y el vector B tiene componentes, en este caso, 1, 4. 1, 4. Y a partir de ahí ya tienen que seguir igual que lo que vimos en el ejercicio 15. O sea, tienen que calcular el módulo de U, tienen que calcular el módulo de B y después tienen que calcular el producto escalar U por B. U por B. Acá en este caso multiplicar así. 3 por 1 más 1 por 4. 1 por 4. Esto está mal. Confusos los números ahí. Pero se multiplica así. O sea, está confuso porque daría lo mismo si hago así con este. Y no es así como es el procedimiento del cálculo del producto escalar. Es así. Primera componente de un vector con primera componente del otro vector. Entonces esto les da que U por B es 3 más 4, 7. Ese es el valor. Entonces ustedes acá van a tener que hacer que alfa es igual a arco coseno de 7, que es el producto escalar, ese va siempre en el numerador, y acá va a ir el producto de lo que les dé los módulos acá. Que acá va a quedar raíz de 10, y este va a quedar 4 al cuadrado de 16 más 1, 17, raíz de 17. Raíz de 17. Entonces acá van a tener que poner raíz de 10 por raíz de 17. Y eso lo ponen en la calculadora y obtienen el valor del ángulo que forman ambos vectores. Bueno, eso en cuanto a lo que es ángulo entre vectores, que sería como el último tema ahí de lo que es cálculo vectorial. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a lo que es coordenadas. Ya en los primeros ejercicios vieron coordenadas cartesianas, y ahora vamos a cartesianas en R2 y en R3, o sea, en el plano y en el espacio. Ahora vamos a ver otros sistemas de coordenadas, que son las coordenadas polares, que sirven para determinar la ubicación de puntos en el plano, y la versión como de las polares, pero para tridimensional, que se llama coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. Para eso quiero mostrarles rápidamente, a ver, unas diapositivas que estuve generando hoy con Notebook LM. Acá está. Bueno, les muestro rápidamente estas diapositivas hechas con Notebook LM, como les decía, basada en el video de la clase del año pasado. Bueno, acá están 3 sistemas de coordenadas. Lo que les decía, ya vimos previamente lo que es coordenadas cartesianas, donde la ubicación de un punto queda dado por un par ordenado de números reales, x, y. ¿Sí? Ese es así como funciona, como se representa analíticamente las coordenadas de un punto en el plano. Bueno, lo que vamos a ver ahora son 2 sistemas de coordenadas, que son estos que les decía, que son las coordenadas polares y que sirven para determinar la ubicación de puntos en el plano,
y esto que son las coordenadas cilíndricas, que son las coordenadas polares para darle la ubicación en el piso, más un tercer valor que le va a dar la altura al punto. Y todo eso conforma como cilindros en el espacio, donde la ubicación de cada punto que compone ese cilindro puede estar dado entonces por una terna ordenada, donde dos son números reales y uno es un ángulo. ¿Sí? Así que bueno, eso es lo que vamos a ver a continuación. En principio, recordar esto, las coordenadas cartesianas. ¿Sí? Coordenadas cartesianas, analíticamente las podemos identificar como un par ordenado de números reales. Par ordenado quiere decir que el orden importa. O sea, menos 3, 5 es la ubicación de un punto. Y 5 menos 3 sería la ubicación de otro punto distinto, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, si fuera 5 menos 3, acá, ahí tendríamos otro punto que es distinto de P, es Q, porque este es 5 menos 3. Entonces, por eso es que es par ordenado de números reales, porque el orden en el que están los números es relevante, importa, influye, digamos, en la ubicación del punto. ¿Sí? Por eso ahí dice el orden importa. Bueno, ahora la idea es presentar otra forma de dar la ubicación de puntos en el plano. Y en este caso, lo que se hace es se trabaja con dos elementos. Lo que se conoce como el eje polar que es una semirrecta que, bueno, el punto donde empieza esa semirrecta vendría a ser el origen del sistema de coordenadas. Esto se conoce como polo también, el polo. ¿Sí? Y tenemos el eje polar, esa semirrecta que les digo que va desde el polo hacia la derecha, hacia infinito. Acá tenemos la ubicación de un punto, P, y entonces para determinar la ubicación de ese punto en coordenadas polares, se utilizan dos valores. Uno, que se llama R, que es el radio vector, se llama también radio. ¿Sí? Esto es un número. Es un número. Es un número real. Un número real. Se lo llama radio vector a veces. Radio vector. Radio vector. ¿Qué indica ese número real? Indica la distancia que hay desde el polo hasta ese punto. La distancia que hay desde el polo a ese punto. Y después hay un ángulo, que es, esta es la letra griega tita, se escribe así, ¿sí? Que es este ángulo que está acá, que es el ángulo de rotación, ¿sí? Que siempre se mide en sentido antihorario, empezando en el eje polar hasta que dé con el radio vector, hasta que dé con este segmento, que es el segmento que une el polo con el punto P en cuestión. ¿Sí? Esas son las formas de describir la ubicación de un punto en coordenadas polares, a través de un número y a través de un ángulo. Este tita es un ángulo. Ángulo. ¿Estamos? O sea que no son dos números reales como para las coordenadas cartesianas, sino que es un número y la medida de un ángulo. Como vamos a ver a continuación. ¿Sí? Bueno, esto se usa mucho, a ver, los radares, por ejemplo, si ustedes ven, si han visto películas donde están con los submarinos o algo, ven la ubicación de los aviones, está dado en coordenadas polares, digamos, ahí, ¿no? El diagrama está representando el diagrama de coordenadas polares. ¿Sí? Tiene aplicación en distintos contextos donde, bueno, es más práctico dar la ubicación en coordenadas polares que en coordenadas cartesianas. Bueno, ¿cómo se representa entonces, cómo se trabaja para dibujar un punto sabiendo las coordenadas polares? Por ejemplo, acá hay un punto Q que dice 8 de radio vector, ven que es un número, y pi sobre 4, esto está en radianes. Pi sobre 4 sería 45 grados, equivale a 45 grados. Pero generalmente lo trabajamos en radianes. Entonces, ¿cómo se trabaja entonces?
Primero se dibuja un ángulo de 45 grados de pi sobre 4 radianes a partir del eje polar en sentido antihorario, tomando como referencia el polo, ¿no? Entonces dibujan ahí la recta con la que queda definido un, un ángulo de pi sobre 4 radianes, que es la misma cantidad que está acá. Y después se recorre esta cantidad, se recorre desde el origen, ¿sí? Se avanza hasta llegar a recorrer las 8 unidades que indica ahí. Imagínense que están con la regla, entonces van a marcar cuando ya diga 8 ahí, ¿sí? Y entonces ahí está la ubicación del punto, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Cómo se grafica? ¿Cómo se grafica un punto dadas sus coordenadas polares? Dibujan el ángulo y después sobre el lado terminal de ese ángulo, porque el lado inicial siempre es el eje polar, y el lado terminal del ángulo recorren la distancia que está indicada por este primer valor que es el radio vector, ¿sí? Así se grafican puntos en coordenadas polares. A ver qué otro. Bueno, ahora vamos a ver cómo entonces podemos al mismo punto darle la ubicación si tenemos las coordenadas cartesianas, cómo podemos transformarlo a coordenadas polares, dar la ubicación de ese número que conocemos sus coordenadas cartesianas, como dárselos en coordenadas polares. Y para eso aplicamos trigonometría básica. Trigonometría básica quiere decir es esto, lo de los catetos, la hipotenusa y alguna razón trigonométrica cuando tengamos que hacer la conversión en el otro sentido, ¿sí? O sea, razones trigonométricas de seno, coseno y tangente. Esas son las que vamos a usar. Por eso es trigonometría básica. ¿Estamos? Bueno. Esto sería como pasar de cartesianas a polares, que es el primer ejercicio que vamos a ver, ¿sí? Les muestro rápidamente en este esquema, después pasamos a la práctica para que vean con ejercicios concretos cómo es. Si nosotros tenemos acá la ubicación del punto P, que conocemos sus coordenadas x, y, conocemos las coordenadas x, y, la coordenada en x sería cuánto mide el cateto adyacente y la y cuánto mide el cateto opuesto. Y para las coordenadas polares necesitamos lo que sería el radio vector, que vendría a ser la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Por eso es que fíjense que la fórmula para calcular el radio vector es la aplicación del teorema de Pitágoras, ¿sí? Simplemente eso es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Acuérdense, entonces, si nosotros conocemos con las coordenadas cartesianas, equivale a saber las medidas de los catetos. Para coordenadas polares, la incógnita es cuánto vale el radio vector, entonces lo calculamos de esa manera. Bien sencillo. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Y para sacar la medida del ángulo θ, que es el ángulo de rotación en las coordenadas polares, fíjense que de nuevo, lo que conocemos nosotros es cateto opuesto y cateto adyacente. La razón trigonométrica que vincula esos dos lados del triángulo es la tangente, porque la tangente es cateto opuesto, que vendría a ser la y, dividido en cateto adyacente, que está dado por el valor de x, ¿sí? Por eso es que ponemos que tangente de θ es y sobre x. Por lo tanto, el ángulo de rotación θ va a ser siempre arco tangente de y sobre x. Esas son las dos fórmulas para calcular, para pasar de cartesianas, de las cartesianas x, y pasar a las polares radio vector θ. Ahora lo hacemos con ejercicio. Pasemos al práctico. En el práctico ustedes eso lo tienen
Bueno, el ejercicio 7 tiene que ver con lo que les mostraba hace rato. Bueno, ahí en la diapositiva estaba el ejemplo de 8 pi sobre 4. ¿Sí? Pero ustedes tienen que hacer entonces esto de 5, 3 pi sobre 4. Si quieren saber cuántos grados equivale esto, reemplácenlo a pi por 180. ¿Sí? Entonces sería 3 por 180 dividido 4. Eso es si quieren, porque en el transportador, ustedes en la carpeta, para dibujar en la hoja, tienen, bueno, está dado en grados sexagesimales, está graduado el transportador. Entonces, 3 por 180 por 180 igual dividido 4. 135 grados. O sea que lo primero que tienen que hacer ustedes es dibujar un ángulo de 135 grados y después desplazarse 5 unidades desde el polo. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer. Bueno, y el ejercicio 8 es el que le digo que tenemos, vamos a aplicar las fórmulas que teníamos recién. Las que les mostraba recién en la diapositiva. Ejercicio 8. 2026. 2026. Bueno, ponemos así. Bueno, lo que iba a copiar es esta imagen. Esta, control C. Ponemos acá para que nos ubiquemos cuáles son los. Ahí están las formulitas. Ahí están las fórmulas. Ustedes lo que conocen son las coordenadas x, y lo que hay que calcular es el radio vector y θ. ¿Sí? Y ahí está la fórmula, cómo se calcula el radio vector y cuánto θ. Entonces veamos para el punto A. El punto A en cartesiana es 1 raíz de 3. Esto es en coordenadas x, y, ¿no? X, y. Bueno, tenemos que calcular entonces el radio vector. Ahí está la fórmula para que la recuerden. Raíz cuadrada de, bueno, sería 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. Raíz de 3 al cuadrado. Entonces, el radio vector queda 3 más 1, raíz de 4, queda 2. Queda 2 el radio vector. Y lo otro que hay que calcular es el ángulo θ. El ángulo θ, que lo van a sacar como arco tangente de y sobre x. Bueno, y sobre x, ahí le escribí la fórmula, ahora lo copiamos con los valores que tenemos. Arco tangente, la y vale raíz de 3 para ese punto, ¿no? Y la x vale, bueno, 1. O sea que sería arco tangente de raíz de 3. Si podemos calcular. Shift tangente de raíz de 3. Esto está en radianes. ¿Por qué no? Me está dando error.
Vamos de nuevo a Google. Artan de SQLT de 3. Es 60 grados o pi sobre 3 radianes. Eso me tiene que dar la calculadora, no sé por qué la aplicación es error. Es error. Sí, con esta calculadora que ¿sí? Arco tangente de raíz de 3. Bueno. Así van a tener que hacer con los otros puntos. Yo lo que les quiero mostrar es algo que van a tener que tener en cuenta de no confiar en el resultado que les da la calculadora. Porque se puede presentar una cosa como esta. Pasemos al punto B. Este punto está en el primer cuadrante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la X y la Y son positivas. Está en el primer cuadrante ese punto. Si lo grafican a 1 raíz de 3. El punto B está en el segundo cuadrante porque la X es negativa y la Y es positiva. O sea, va a estar acá, en esta zona. En esta zona. Por acá va a estar P. O sea, está en menos 3. A ver si lo graficamos. Menos 1, menos 2, menos 3. Y acá tenemos 1, 2, bueno, 3. Por el punto está ahí, está en el segundo cuadrante. Bueno, no, nosotros necesitamos la medida de esto, que sería el radio vector, la distancia desde el polo hasta el punto B en este caso, y necesitamos la medida de este ángulo θ, ese ángulo θ, el ángulo θ del punto B. Bueno, calculemos el arco tangente, el ángulo θ del punto B. Va a quedar arco tangente de Y sobre X. La Y sería esta, ¿no? Esta sería la X y esta la Y del punto. Entonces, la Y es 3 sobre menos 3 sobre menos 3, que es la X. O sea, que les queda que la θ es arco tangente de menos 1. Arco tangente de menos 1 quedaría. Si ponen en la calculadora, creo que eso les va a dar menos 45 grados. Les está dando que el θ de B, según la calculadora, esto es la calculadora lo que da eso. ¿Sí? Y estamos en un problema porque nosotros acá el ángulo lo tendríamos que tener como positivo, una cantidad positiva y de más de 90 grados, porque vemos que pasa el eje de la Y, ¿no? De más de 90. Y en realidad nos está dando, la calculadora nos está dando el ángulo medido así. Ese es el θ que nos dio la calculadora. Esto es menos 45 grados. Así. Entonces, cuando en realidad nosotros, el ángulo que realmente tenemos es este que va desde acá hasta acá. ¿Qué ajuste tenemos que hacer entonces para que quede bien dada la medida del ángulo? Es el ángulo θ, en realidad es el menos 45 que dio la calculadora, más 180. Más 180. Eso es lo que tienen que hacer para que a ustedes les queden los 135 grados que realmente son. ¿Sí? Por eso, cuando a ustedes les dé una medida negativa el ángulo, empiecen a dudar. Porque no, ustedes tienen que tener el ángulo dado en cantidad positiva. ¿Sí? Entonces grafiquen el punto. Si el punto está en el segundo cuadrante, entonces el ajuste que van a tener que hacer es sumándole 180 al valor que le dio la calculadora.
180 si están trabajando en grados sexagesimales o pi si están trabajando en radianes. Bueno, tengan en cuenta eso. Eso es cuando el punto está en el segundo cuadrante. Cuando el punto está en el tercer cuadrante, que creo que es el caso de... Este está menos 3, 1. Este está en el segundo cuadrante igual. Este está en 2, menos 2. Este está en el cuarto. Supongamos que el punto, digamos un punto, para que sea parecido a este, o no, no necesariamente, podría ponerle menos 2, menos 2. Menos 2, menos 2. Puede pasar esto, que el punto esté ahí, un punto Q le llaman. El punto Q, menos 2, menos 2. Menos 2, menos 2. Si ustedes lo grafican, está en el tercer cuadrante. Cuando ustedes van a calcular el tita de Q, van a hacer arco tangente de menos 2, que sería el valor de esta y, sobre menos 2, que es el valor de x. Menos 2 sobre menos 2. Eso le queda arco tangente de 1. Arco tangente de 1. Entonces, arco tangente de 1 es 45 grados. Bueno, ahí no da negativo, que es lo que nos podría hacer sospechar que está mal, o sea, no está bien planteado. La calculadora lo calculó en sentido horario al ángulo y cuando nosotros lo estamos midiendo en sentido antihorario. Bueno, acá no pasa eso porque el ángulo da positivo. El tema es que nos está dando como si fuera este ángulo, cuando en realidad el ángulo de rotación es este. Es todo eso. O sea, no es que termina acá en los 45 grados, sino que se le suman, le faltan todavía 180 grados más de rotación para que efectivamente el punto quede ubicado en el tercer cuadrante. ¿Sí? Por eso es que en este caso también, por ejemplo, el tita, esto sería cuando está en el segundo cuadrante. Cuando está en el segundo cuadrante. Y el ejemplo que les mostré recién es cuando el punto está en el tercer cuadrante. El tercer cuadrante, por ejemplo, tita, bueno, planteamos un punto Q, me quedó que arco tangente de menos 2 sobre menos 2, había dicho. O sea que nos quedó que tita nos daba 45 grados. Bueno, eso es lo que da la calculadora. De nuevo, es lo que dio la calculadora. Pero con 45 grados quedamos en el primer cuadrante, cuando ahí estamos viendo que el punto está en el tercer cuadrante. El tita de Q. Entonces, el real va a tener que ser 45 grados más 180 también. Le tenemos que sumar un ajuste, digamos, hacer un ajuste de 180 grados para que quede efectivamente en el tercer cuadrante el punto. ¿Sí? Y el último caso es cuando los puntos están en el cuarto cuadrante. Cuando un punto está en el cuarto cuadrante. Ahí hay que hacer otro reajuste, diferente. Cuarto cuadrante, que sería el ejemplo de este, el D, no, a ver, ¿cuál sería? La X positiva y la Y negativa, este que está acá, el punto D, lo copio acá. El cuarto cuadrante tenemos el punto D que está en 2, menos 2. Es un punto en el cuarto cuadrante. Si calculamos el ángulo
θ de ese punto D en radianes va a ser arco tangente. Acuérdense, ¿no?, que este siempre es la X y este es la Y. Entonces, Y sobre X menos 2 sobre 2. Bueno, ahí da arco tangente de menos 1. Arco tangente de menos 1 es 45 grados. Menos 45 grados. Menos 45 grados. ¿Sí? De nuevo, supóngase que el punto estaría acá ahora. Si acá es 1, acá 2, estaría acá. Ahí, el punto D. Bueno, a ustedes lo que le está dando de nuevo, es el ángulo menos 45. Ya es sospechoso que dé negativo. Lo que en realidad el ángulo es así, es la vuelta completa menos los 45 grados esos. O sea, porque lo tenemos que medir en sentido antihorario, sería todo esto el ángulo de rotación, para llegar al lado terminal del ángulo de rotación. Así. Entonces, que si el punto está en el cuarto cuadrante, a ustedes la calculadora les va a dar un valor negativo seguro, y el punto está en el cuarto cuadrante, entonces le tienen que sumar 360 grados. 360 grados. O lo que es lo mismo, o 2pi. 2pi radianes. 2pi radianes. Váyanse acostumbrando para trabajar también con radianes, porque por ahí en análisis matemático van a trabajar con radianes seguramente. ¿Sí? Ese es el cuidado que hay que tener cuando se está pasando de coordenadas cartesianas a polares. Ver, cuando está en el primer cuadrante, o sea, los resultados que le da la calculadora son esos mismos, básicamente para el ángulo, porque en el ángulo les va a dar diferente. Si está en el segundo cuadrante, entonces usted tiene que sumar 180. Si el punto está en el tercer cuadrante, el resultado que le da la calculadora le suman 180 también, y si el punto en coordenadas cartesianas está en el cuarto cuadrante, entonces el resultado de la calculadora más 360. Eso es lo que tienen que tener en cuenta ahí. Es lo que está acá en la diapositiva. Les muestra ahí. Esto resumiría. ¿Ven? Cuando está en el primer cuadrante, en el cuadrante 1, dice, o sea, cuando la X es positiva y la Y es positiva, esto quiere decir más. Quiere decir que la X es positiva, la Y es positiva, entonces el θ final, el ángulo, es el θ de la calculadora sin cambio. El que ustedes ponen arco tangente de Y sobre X, y es ese valor. Si el punto está en el segundo cuadrante, ¿cómo van a saber que el punto está en el segundo cuadrante? O sea, no hace falta que lo grafiquen. Se van a dar cuenta que está en el segundo cuadrante si el valor de la X es negativo y el valor de la Y es positivo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, al θ de la calculadora, súmenle 180. Súmenle 180. ¿Estamos de acuerdo? Era lo que estuve, acá está prolijito, lo que yo por ahí estaba haciendo improlijo hace rato. Tercer cuadrante, las coordenadas cartesianas, las dos son negativas. Menos 1, menos 5, o cualquiera. Siempre que sean las dos negativas, va a estar en el tercer cuadrante ubicado ese punto. Entonces, de nuevo, el θ final verdadero, digamos, es el θ que le da la calculadora más 180. Y cuando está en el cuarto cuadrante, que es cuando la coordenada en X es positiva y la coordenada en Y es negativa, entonces al θ que le da la calculadora, súmenle 360. ¿Sí? Eso es el cuidado que hay que tener, la precaución de hacer ese reajuste en el caso de que los puntos no estén en el primer cuadrante. Bueno, y acá hay un ejemplo. Acá hay un ejemplo, hay dos ejemplos en realidad. ¿Ven? El punto 3, 4, que está en el primer cuadrante, porque los dos son positivos. Si lo grafican también van a ver que están en el primer cuadrante. Entonces, el radio vector, para pasar acá a polares sería, ¿no? El radio vector es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, que sería este cateto que es X y este cateto que mide Y. Entonces, el radio vector les da 5. Y el ángulo θ, este que están viendo ahí, el ángulo de rotación, es arco tangente de Y sobre X. Como la Y vale 4, la X vale 3, de 4 tercios, le da 53 grados, 13.
Como está en el primer cuadrante, no hay que hacer corrección. Es ese el valor. Es ese el ángulo verdadero, digamos, el ángulo real. Y acá hay otro punto, bueno, que es el que hicimos recién. El 2 menos 2, el último que hicimos. Está en el cuarto cuadrante. Entonces el radio vector le da raíz de 8. Como les decía, el ángulo de rotación en la calculadora les da menos 45, entonces le tienen que sumar 360 grados. Porque en realidad la calculadora está sacando así el ángulo. Cuando nosotros lo estamos midiendo en sentido antihorario, entonces sería esta la rotación. Ahí estamos entonces con los ejemplos prácticos. Y ahora vemos cómo hacer la conversión en orden inverso, en sentido inverso sería, de polares a cartesianos. También se utiliza trigonometría. También se utiliza trigonometría. Lo veamos en este esquema. De nuevo, ahora los datos serían, vamos a ir anotando acá. Si vamos de polares a cartesianas, entonces tenemos como datos, vamos a tener cuánto es R, el radio vector, y cuánto es θ, eso lo vamos a saber, porque conocemos las coordenadas cartesianas, perdón, las coordenadas polares. Y nuestras incógnitas, como queremos pasar a cartesianas, nuestras incógnitas son X y la Y. Bueno, ahí les anoto la fórmula directamente para que sepan cómo se calcula. La coordenada en X, para pasada a cartesiano, sería el radio vector por el coseno de θ. Y la coordenada en Y es el radio vector por seno de θ. Eso es de trigonometría básica, seguramente ya el profe en la teoría les explicó, ¿no? Como sabemos que coseno de θ es cateto adyacente sobre hipotenusa, bueno, pasamos la hipotenusa que sería R, la pasamos multiplicando para acá, entonces nos queda que X es igual a R por coseno de θ. ¿Sí? De ahí sale la forma de despejar, digamos, de lo que es la razón trigonométrica coseno. Y lo mismo para lo que es seno, que es con cateto opuesto sobre hipotenusa. Bueno, el opuesto está dado por el valor de I, la hipotenusa por el valor de R que desconocemos, por eso lo despejamos a R, porque esa es nuestra incógnita. ¿Sí? Díganme ahí si ya lo copiaron para que después pasemos a la práctica, a ver cómo hacemos. ¿Estamos para hacer la práctica de esto? ¿Alguna pregunta hasta ahí o no? Capaz que se termina de aclarar con... Ya lo vieron a esto en la teoría, ¿no es cierto? Ya ahí también seguro hicieron algunos ejercicios prácticos, y las clases son teórico-prácticas. Veamos acá en el práctico qué tenemos nosotros. Obtenga las coordenadas cartesianas del punto, determina las coordenadas polares. Bueno, sería el ejercicio 7, donde dice, bueno, grafíquelo al punto en coordenadas polares y después obtenga también las cartesianas.
¿Qué era el ejercicio 7 de escena? Creo que no lo tengo acá. Agregamos uno. Ejercicio 7, acá está. Acá le vamos a poner año 2026. A ver cómo era acá. Cómo lo había explicado. Bueno. Bueno, ahí tienen, bueno, cómo era, ya este le mostramos cómo era para graficar, ¿sí? Este también creo que habíamos dicho, lo hagamos al punto P. El punto P nos dice, sería, nosotros tenemos que dibujar un ángulo de 135 grados. Ahí está el ángulo tita, que serían los 135 grados. ¿De dónde saco los 135 grados? De esto, ¿no? De radianes equivale a 130, esta cantidad de radianes equivale a 135 grados. 135. ¿Cómo sería la forma fácil de sacar ese número? Multiplique, donde vean el símbolo del número pi, reemplace por 180. Entonces, 3 por 180 dividido 4, eso le da 135. ¿Sí? Siempre tengan la equivalencia, que tengan presente esto, que pi radianes equivale a 180 grados, o sea que es lo mismo. Si veo pi radianes, lo reemplazo por 180 grados y ya el valor que obtengo ya está en grados sexagesimales. ¿Sí? Digo por el tema del transportador. Bueno, y después, ¿qué tienen que hacer? Y bueno, poner ahí la regla y marcar 5 centímetros. Así, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí. Entonces, ahí está el punto P. Ese es el punto P. ¿Sale? Esto es en polares, ¿no? En polares. Ahora lo que queremos saber es cuánto vale la X de este punto y cuánto vale la Y. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Ahí ya sabemos cómo dibujarlo en polares, pero ahora tenemos que, entonces, nosotros tenemos el punto P, que sabemos que su radio vector es 5 y sabemos que el ángulo de rotación θ es, ¿quieren que lo pongamos? 135 grados. ¿Sí? Eso en cartesianas. Esto está en cartesianas. Bueno, ahora queremos ese mismo punto, pero dado en polares. Polares. Entonces, para el punto P, necesitamos la coordenada en X, que lo vamos a calcular como radio vector por coseno de θ. Esa es la fórmula. Y la coordenada en Y va a ser radio vector por seno de θ. Bueno, o sea que X tendremos que es, el radio vector es 5 por coseno de 135. Y la Y va a ser 5, que es el radio vector para ese punto, o sea, los datos de acá, ¿no? Por seno de 135. Bueno, ahí después ustedes calculen cuánto, díganme cuánto les da. La X, cuánto da Y. 3,53. Tiene sentido. Positivo. Bien. 3,53.
Bien, tiene sentido. O sea que este sería el menos 3,53 y este valor de acá de I es 3,53. Positivo. ¿Estamos? Entonces ahí ya ven cómo se convierten de coordenadas polares a cartesianas. Con los otros puntos es lo mismo. Es lo mismo. Es la misma fórmula, el mismo procedimiento, a eso me refiero. ¿Sí? No hay, no hay complicaciones. Yo tenía unas construcciones en GeoGebra. Acá está de polares a cartesianas. Veamos esto. A ver qué tenemos acá. Mm, bueno, acá damos la ubicación del punto P. Habíamos hecho nosotros 5. Quiero mostrarles algo. ¿Ven acá esas circunferencias así concéntricas que hay? Que pasan, son de, por ejemplo, radio 1, radio 2, radio 3, radio 4. Quiere decir que los puntos que están sobre esa circunferencia, están a 5 de distancia del polo que está acá. ¿Sí? Por eso es que yo estoy queriendo graficar el primer punto, que es 5, 135. Por eso lo moví al punto P, de una lo moví para la circunferencia de los 5, de los puntos que están a 5 de distancia. Y de ahí le empezamos a modificar el ángulo. Creo que acá le puedo poner, si acá yo le pongo, a ver directamente que sea 5 de las X, perdón, 5 de radio vector y le ponemos 135. Ahí lo va a tirar exacto. Ahí lo ubico al punto. ¿Ven? Lo ubico al punto. Y ahí le agregué yo a la construcción, es una recta que pase, o sea, pase por P, una recta horizontal y una recta vertical, para ver las coordenadas en X e Y del punto. ¿Ven? Entonces me dice menos 3,54 de X, o sea, acá la proyección, la coordenada cartesiana sería en el eje X, menos 3,54 y 3,54 valor en Y, que coincide creo con el que nos dio a nosotros, está redondeando, debe ser, ¿sí? Está redondeando. Así entonces pueden chequear, el otro era 8 pi sobre 4, o sea, 8,45 grados. Bueno, lo movemos ahora al punto P y decimos 8 de radio vector, perdón, 8 y puse 4, 8, 45. Y ahí vamos a controlar, ¿sí? Bueno, ven que ahí lo dibuja el punto, queda sobre la circunferencia de los infinitos puntos que están a 8 de distancia del polo. Y lo que me está dando acá serían las coordenadas X, Y. La X da 5,66, la Y también 5,66. Eso es casualidad que está dando así, no es que siempre tienen que dar igual la X y la Y. Pueden dar valores diferentes, ¿no? Acá son iguales en valor y en sí. Bueno. A lo que me refiero es que es el mismo punto siempre. O sea, es el mismo punto donde la dirección la estamos dando de dos maneras distintas, la ubicación. Así como la casa de ustedes tiene una dirección, que generalmente, bueno, es con nombre de la calle y número, ¿sí? Pero, qué sé yo, hay otras ciudades donde, en La Plata, por ejemplo, las calles son con número,
¿sí? No tienen nombre, sino que tienen número. Después vi que en Mendoza también, por ejemplo, tienen así, de la plaza principal, que sería acá para nosotros, por ejemplo, las calles que van hacia el oeste se van llamando 1 oeste, 2 oeste, 3 oeste, eso según, ¿sí? O sea, lo que sería la Maipú, la Junín, la Ayacucho, todas esas serían 1 oeste, 2 oeste, 3 oeste, porque están una cuadra al oeste de la plaza principal. Toman como referencia el punto cero es la plaza principal. Y de ahí son las calles. Entonces, si yo estoy en la 5 oeste, quiere decir que o sea, quiere decir que estoy a 5 cuadras de la plaza central, por ejemplo. Y después toman 1 norte, 2 norte, 3 norte, así. ¿Sí? Y para el este, el oeste también, y para el sur también. ¿Sí? Entonces, son distintas formas de dar la ubicación de un mismo lugar. ¿Estamos? Eh, Usted generalmente, por ejemplo, nosotros tenemos calle, la mayoría, calle, nombre de la calle y número. Pero hay otros que le decimos, no, para, no sé, anda, el repartidor del correo. Es decir, no, bueno, de la farmacia, 2 cuadras para la izquierda, ya damos otro sistema de referencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero es la misma, el mismo domicilio donde va a ir. Pero es distintos sistemas de referenciación. Bueno, las coordenadas cartesianas y las polares son eso justamente, distintas formas de referenciar la ubicación de un mismo lugar, de un mismo punto en este caso. ¿Sí? Bueno, acá está el ejemplo de polares cartesianas, ya hicimos. Ahora vamos a ir a cilíndricas. Cilíndricas, ¿no? Que el último tema de hoy es cilíndrica. ¿Han pasado la hojita de la asistencia? Ah, bueno, quiero ver cuántos hay. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 30, 27, 40. Bien, 40. Ojalá haya 40 firmas solamente, ¿no? Esperemos que sea así, si no, estamos en un problema. Bueno, a ver, 40 chicos. Bueno, les comento acá con este gráfico muy bonito que hizo la IA, lo que serían las coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas sería una combinación de polares para el plano del piso. Acá lo que está sombreado ahí con gris más clarito serían las coordenadas polares. ¿Ven? ¿Le suena este diagrama a lo que vimos recién en GeoGebra? ¿Sí? De circunferencias concéntricas. ¿Sí? Entonces, eso sería polares. Pero el punto ahora está en el espacio, no está en el plano del piso, sino que tiene una elevación, una altura que pueda ser positiva o negativa. También puede llegar a darse el caso que esté cero, pero bueno, está en el espacio tridimensional. Lo que igual que ya no está en el plano bidimensional, sino que está en el espacio. Puede ser que esté en el piso de ese espacio, de ese plano tridimensional, o puede que esté por encima del piso o por debajo. ¿Sí? Y, y es muy sencillo porque sería como que a las coordenadas polares que ya vimos, se le agrega la tercera componente, que es la misma componente z que ya tiene el punto en sus coordenadas cartesianas tridimensionales. O sea que no hay que hacer una conversión para la tercera componente. Se calculan el radio vector y el ángulo de rotación θ, y el tercero va igual nada más. ¿Sí? Entonces acá va. El punto Q, entonces, ya dado en coordenadas cilíndricas, está dado por dos números reales, el radio vector y z son números y θ, bueno, un ángulo. O sea que no es una terna ordenada de números reales como en las cartesianas, sino que son dos números reales y un ángulo. El primero es la distancia, el radio vector. El segundo que va a ser el ángulo de rotación en el piso, el ángulo de rotación en el piso. Y z va a ser un número que es la altura desde el piso. Puede ser la altura cero hasta justamente el piso. Si es una cantidad positiva, bueno, vamos a ver que está elevado el punto, con respecto al piso, y si es negativo, bueno,
por debajo del piso. ¿Sí? Ahora lo vemos, pero acá está la fórmula de conversión. Miren, para pasar, o sea, si queremos pasar de cartesianas a cilíndricas, deberíamos hacer el mismo procedimiento que hicimos para las polares, calcular el radio vector como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, en este caso de las tres componentes, ya lo vemos, y el ángulo θ va a ser arco tangente de I sobre X. Perdón, el radio vector es de las dos primeras componentes. Y Z, la tercera componente sin cambio. Y cuando quieran pasar de cilíndricas a cartesianas, bueno, las fórmulas de conversión para X e Y son las mismas que para las polares. Y la Z no se le convierte, se copia el mismo valor. ¿Sí? Ahí entonces se forma lo que sería como cilindros, ya lo vemos ahora. Bueno, esto viene en referencia a lo que mencioné recién, de cómo son formas de referenciar la ubicación del punto, distintas formas, distintos sistemas para referenciar. ¿Sí? Entiéndanlo como herramientas geométricas que uno utiliza según, según el caso, lo que resulte más práctico. ¿Sí? Esta es la idea como que, es decir, no solo tengo como herramienta un martillo, sino que, por ejemplo, tengo ahí una llave francesa, una llave Allen, ¿sí? O pico del oro. Entonces, bueno, son distintas herramientas. Cada una se adapta mejor a distintas situaciones. Bueno, estos sistemas de coordenadas también. Veamos lo de las coordenadas cilíndricas. Es cortito el tema porque es casi igual que polares. Es casi igual. Déjenme ver, en GeoGebra tengo algo de cilíndricas acá, para el ejercicio 9. Con esto les quiero mostrar cómo es, por qué se le llama cilíndrica las coordenadas. ¿Sí? Por un lado, acá tenemos la ubicación del punto como si fueran polares. Miren esta parte primero, la que está en el plano. No miren esto es tridimensional. Lo que está en el plano. Entonces, por ejemplo, ahí, fíjense que voy poniendo la ubicación del punto. Bueno, de fondo tengo la cuadrícula de las cartesianas, o sea que podríamos estar viendo cuáles son las coordenadas cartesianas del punto. Ahí ustedes ven que es 2, 2. Pero estamos trabajando con polares ahora. Entonces, con polares ahí, el radio vector es 2,83 y el ángulo θ es 45. ¿Ven? Ahí tenemos, para cada punto, es como que acá me está convirtiendo automáticamente. Yo selecciono las cartesianas así en la vista gráfica y acá en la vista algebraica me está dando las coordenadas polares. Acá también está marcando cuánto es el ángulo. Acá está el radio vector. A ver, le podría poner propiedades. Y le voy a poner que muestre nombre y valor, por ejemplo. Etiqueta visible, nombre y valor, para que ustedes vean cuánto vale ahí el radio vector y el ángulo θ. Y acá están viendo como de fondo, pueden ver cuáles son las coordenadas cartesianas. Bueno, a la derecha tienen lo que sería la vista de, cómo, de ese punto, o sea, de un punto en el espacio tridimensional que está relacionado con el valor C, que acá ahora pasa a estar en el piso. ¿Lo ven que ahora C está en el piso? ¿Sí? Está en el piso. Y el punto Q tiene que ver con la altura a la que le damos, a la altura que tiene el punto. Entonces yo lo puedo poner, bueno, altura 1, o altura 2, altura 3. Ven que lo que se va formando es un cilindro, por eso se llaman coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Lo mismo puede ser alturas negativas, va a ir para abajo. El punto Q
O sea, la única diferencia entre el punto C y el punto Q es que la altura acá es 0 porque está en el piso y este tiene una altura diferente. Si lo pongo en 0 acá, está en el piso. Pero ya en el espacio, ya tiene 3 componentes. Hay una tercera componente que en este caso vale 0. Si le aumento el valor a 0, ahí van viendo ustedes que esto constituye lo que sería una, un cilindro de puntos. Cilindro de puntos, ¿sí?, que comparten la misma coordenada polar y distintas alturas. Sería que todos los puntos que están acá. A ver si yo lo puedo... que no me deja animar. Bueno, eso les quería mostrar entonces para que visualicen lo que lo que son las coordenadas cilíndricas. Ahora pasemos al práctico a ver cómo lo vamos a calcular analíticamente. Bueno, vamos a hacer primero el 10, que sería el paso de cartesianas a cilíndricas. A ver, ejercicio 10. Gracias. Bueno, veamos rápidamente acá entonces esto está en cilíndricas. Ah, no, esta está en cartesianas. Acá está en cartesianas, o sea que esto es X, esto es Y y esto es Z. ¿Sí? Y tenemos que pasar entonces a dar el punto A con 3 valores. El radio vector, el ángulo θ y el valor de Z. Bueno, el valor de Z es el más fácil porque es el mismo valor Z que hay acá. Es el mismo valor, o sea, menos 2. Ese no hace falta convertir nada. El radio vector va a ser la raíz cuadrada en la misma fórmula que para polares, con las dos primeras. La raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Bueno, eso da 5. R igual a 5. Y θ, van a tener que hacer las mismas fórmulas que trabajamos anteriormente. Arco tangente de I sobre X. La I vale 3, la X vale 4. La X vale 4. ¿Estamos? Bueno, esta habría que ver cuánto da entonces. Por lo tanto, el punto A en coordenadas cilíndricas, le vamos a poner acá, cilíndricas, es 5, no sé qué valor queda ahí de θ, y Z da menos 2. Arco tangente de 3/4. Arco tangente de 3 dividido 4. Da 0,64. Bueno, le pongamos 37 grados. Redondeemos ahí a 37 grados. 37 grados. ¿Estamos? Entonces, acuérdense, las fórmulas son, si tenemos X y Z, si tenemos las coordenadas X y Z del punto, entonces tenemos que pasar a radio vector como raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Θ como arco tangente
arco tangente de y sobre x. Y z es el mismo valor z de acá. Es este mismo valor. ¿Sí? O sea que acá estamos en cartesianas. Y acá tendríamos cilíndricas. De eso se trata entonces el ejercicio 10. ¿Pero alguna pregunta? ¿Una duda ahí? Es fácil. Es como polares y agregándole la misma z que ya tenía. No tiene más complicación. Y el ejercicio 9 es al revés. Con esto terminamos. Este es lo último que vemos del práctico 1. Ya la clase que viene arrancamos con práctico 2. Ejercicio 9 sí tengo. Bueno, acá entonces lo que tenemos, esto es, cuando están dadas las cilíndricas, ¿por qué me voy a dar cuenta que son las cilíndricas? Porque, bueno, acá es un ángulo. Acá no es un número, sino que es un ángulo. Entonces, esto sería radio vector, esto sería θ, y esta es la tercera componente, z. Z. ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros ahí, ¿qué tenemos que calcular? X va a ser radio vector, la misma fórmula que para polares. Radio vector por coseno de θ, y que va a ser radio vector por seno de θ, y z que va a ser el mismo valor z que ya está acá, sin necesidad de convertir. ¿Sí? Entonces veamos el ejemplo. Con este punto A sería x igual a 3 por coseno pi sobre 2 sería 90 grados. ¿Sí? Si quieren, o sea, depende de cómo tengan la calculadora. Si la tienen en grados sexagesimales, bueno, van a tener que poner 90 grados. Y si no, si están en radianes, pónganle pi sobre 2 radianes, ¿no? Y va a ser 3, que es el radio vector, por seno de 90 grados. Y z, bueno, 5. Lo mismo que ya vale z ahí. ¿Sí? Así que bueno, veamos, díganme cuánto vale la x ahí, cuánto vale la y. Bueno, y la z ya sabemos que es 5. Un coseno de 90 es 0, sí. A seno de 90 es 1, bien, por eso da 3, bien, 0, 3, 5. Esas son las coordenadas entonces. Entonces el punto A tiene coordenadas 0, 3, 5. Y ahí tienen entonces planteados ejemplos del paso de las cilíndricas, de las cartesianas a las cilíndricas, y esto último que sería de cilíndricas a cartesianas. ¿Sí? Esto sería, a ver acá si lo ponemos, estas son las cilíndricas, y estos serían coordenadas cartesianas. Bien. Ahí estaríamos entonces con lo que serían sistemas de coordenadas, ¿sí? Polares y cilíndricas. Hay otro sistema más que se llama esféricas, los que van a ver más adelante, seguro. Todavía tienen álgebra y geometría 2 por delante. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que aclare? Bueno, estamos.